En lógica nos dicen que una aseveración se puede evaluar como verdadera o falsa. Sin embargo, esto realmente es una simplificación de la realidad. Porque cuando una aseveración trata sobre asuntos del mundo real, de la vida cotidiana, casi nunca vamos a poder evaluarla como correcta o incorrecta. De hecho, yo me atrevo a decir que nunca. Porque realmente solo en matemáticas podemos hablar de cosas verdaderas o cosas falsas. En este video te voy a explicar por qué sucede esto y qué implicaciones tiene. Y de hecho, más bien, cómo deberías razonar si lo que quieres es encontrar si algo es verdadero o falso, o correcto o incorrecto. Vamos a quedarnos con esta metáfora que ya les he comentado, que es la idea de que una aseveración, para que la aceptemos como correcta, normalmente lo que tenemos que encontrar es suficiente evidencia que sea válida, bueno, y que sea suficiente, ¿no? Quédense con esa metáfora porque nos va a servir. Entonces vamos a ver por qué no podemos casi nunca determinar si una afirmación o una aseveración es correcta o incorrecta. La primera razón es por la naturaleza de la evidencia. ¿Y qué es lo que sucede? Que la evidencia, como la manera que tenemos para decidir si una aseveración es correcta o incorrecta, es a través de la evidencia, y la evidencia en el mundo real siempre es incompleta. O sea, nunca vamos a tener evidencia completa, nunca en ningún contexto. Además, todo tipo de evidencia que encontremos, que pueden ser pues lo que leamos en libros o lo que hagamos, incluso si hacemos un experimento, va a depender de la interpretación de la persona. Es decir, varias personas diferentes que acceden a la misma evidencia no van a interpretar exactamente la misma cosa. ¿Por qué? Porque el proceso de interpretación pues involucra el juicio humano, y los humanos no somos máquinas, cada uno es un poco diferente. Es decir, aunque tratamos de ser objetivos, realmente nunca ningún ser humano logra ser totalmente objetivo. Así es que, pues, va a depender de la interpretación, y por lo tanto la misma evidencia se puede evaluar de manera diferente. Y además también depende del contexto. O sea, muchas veces el contexto es distinto, o incluso va cambiando en el tiempo, van cambiando las cosas. Entonces, la evidencia no es como que algo rígido, permanente, perfecto, absoluto, en lo que podamos confiar. La evidencia, a fin de cuentas, también es algo que pertenece a este mundo, que es cambiante, que es interpretable, que es ambiguo, y por lo tanto, pues no podemos por completo tener certeza de las cosas, ¿no? Además de que, bueno, hay muchos otros problemas que vamos a ver ahorita. La segunda razón por la que no podemos llegar a una conclusión de correcto o incorrecto, vamos a decir objetiva y completa, tiene que ver con el lenguaje y el significado de las palabras. Y en este caso, lo que sucede es que todo lenguaje humano es ambiguo. Todas las palabras y todos los conceptos tienden a tener varios significados. Y otra vez, personas diferentes les dan significados diferentes a las cosas. Más aún, como usualmente vas a leer un libro, vas a leer a lo mejor una investigación, algo que alguien más escribió en otro momento del tiempo, el lenguaje va evolucionando. Entonces, no significa lo mismo una palabra o una frase para alguien hace 50 años o 100 años que lo que significa para nosotros. Todavía los filósofos se la pasan peleando acerca de qué quiso decir Heidegger o qué quiso decir Kant. No están todo mundo no está totalmente de acuerdo con las cosas. Entonces, como el lenguaje es ambiguo y evoluciona, y además también depende de un contexto, porque un lenguaje normalmente está escrito para un cierto grupo de personas. Si lo sacas de ese contexto en otra población, puede interpretarse de formas un poco diferentes. Estoy hablando del mundo real, de las cosas reales, porque luego la gente vive en su mundo de fantasía como si todo fuera perfecto, y eso no pasa en el mundo real. Entonces, por el lenguaje y por los problemas del lenguaje y los problemas del significado, tampoco podemos llegar a conclusiones completas y absolutas acerca de las aseveraciones. La tercera razón que hace muy difícil determinar si una aseveración es correcta o incorrecta son los límites mismos del conocimiento humano. O sea, el ser humano como animal, tiene sesgos cognitivos. Entonces, cuando una persona evalúa una evidencia, ya considerando las dos cosas anteriores, el lenguaje y la evidencia, va a tener ciertos sesgos psicológicos, emocionales, y eso va a hacer que interprete las cosas de manera diferente. Además de que el mundo es infinitamente complejo. El ser humano no tiene la capacidad de procesar
todo lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Por estos límites que tenemos en nuestra mentecita humana, pues que personas diferentes, por muy brillantes e inteligentes que sean, van a interpretar las cosas de maneras un poco diferentes, ¿no? El conocimiento humano no es perfecto, no somos inteligencias absolutamente perfectas que procesamos las cosas de forma perfecta. Entonces, como somos imperfectos, pues todos estos procesos pues, van a tener errores, ¿no? Lo cual nos va a impedir llegar a conclusiones absolutas acerca de las aseveraciones. Una cuarta razón es la naturaleza misma de la ciencia. La ciencia y el método científico sabe eso. Y sabe, por ejemplo, que todas las explicaciones que la ciencia va descubriendo son provisionales. Y de hecho siempre están en revisión. Un verdadero científico, cuando hace una aseveración, sabe que esa hipótesis siempre está a prueba. No es una verdad absoluta. Yo me he cansado de decirlo. La ciencia no trata sobre verdades absolutas. La ciencia trata sobre las mejores explicaciones que tenemos hasta este momento. Pero el verdadero científico siempre está abierto a encontrar nueva evidencia para, ya sea falsear alguna hipótesis o a lo mejor modificarla, que es lo más común, que más bien las hipótesis se vayan ajustando o se vayan perfeccionando. Pero entonces, vamos, la naturaleza misma del mejor conocimiento que tenemos del mundo real, que es la ciencia, sabe que esto va a ser imperfecto y que siempre hay un proceso pues de falibilidad, ¿no? Si tu conocimiento no es falible, pues entonces no pertenece, ¿no?, a la ciencia. Y bueno, la última razón por la cual las aseveraciones en el mundo real son imposibles de definir si son correctas o incorrectas es por las cuestiones de la ética. O sea, los valores y la ética pues dependen de cada individuo, dependen de cada cultura y además cambian, como lo mencioné un poquito antes, con el tiempo, es decir, van evolucionando. Entonces, como las cosas cambian y dependen de los individuos y la cultura, pues nunca vas a poder llegar a decir esto es absolutamente correcto. Vamos, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Lo voy a repetir. Cuando tú haces una aseveración que habla del mundo real, es imposible que la evalúes como correcta o incorrecta de manera completa. Y de hecho, este es un mensaje que les quiero dejar. Si tú eres de las personas que dicen, esto que está aquí es 100% correcto, estoy absolutamente seguro, o al revés, estoy 100% seguro que es incorrecto, es imposible que esto sea cierto, en ese momento estás siendo emocional. ¿Sí? No está siendo racional, es una persona emocional que con un poquito de evidencia se descarga automáticamente en una dirección. ¿Cuál debe ser el modelo que debemos de seguir cuando estamos tratando de evaluar una aseveración? No estoy diciendo, el hecho de que no sepamos si es correcta o incorrecta no quiere decir que te vas a quedar en medio y que no puedes decir nada. No, o sea, justamente lo que quiero resaltar es que, pues, primero que nada, resaltar el problema, ¿no? Yo les había dicho que, bueno, las aseveraciones se tienen que sostener con evidencia. Decíamos, la evidencia sirve para dar soporte o para justificar que una aseveración es correcta. Pero fíjense, si consideramos una aseveración como correcta, lo había dicho ya, vamos a considerar como correcta si tenemos o consideramos que tenemos evidencia suficiente y confiable. Eso era lo que había dicho, pero eso es muy ambiguo porque ¿quién decide si la evidencia es confiable y suficiente? ¿Quién tiene la autoridad suprema, absoluta, para decidir esto es confiable y esto es suficiente? Si crees en Dios, pues vas a decir Dios, claro, pero pues no tenemos acceso directo a que Dios nos diga las cosas, suponiendo que crees en Dios. Y si eres ateo, entonces no tienes autoridad. Nadie tiene la autoridad para venir a decir que es confiable y que es suficiente, porque no podemos decir que la Sociedad Internacional de Ciencia, ellos son los que tienen la verdad absoluta. Es absurdo, son seres humanos nada más que se pueden equivocar. Entonces no existe nadie que nos pueda asegurar que tal evidencia es suficiente y confiable. ¿Qué es lo que significa? Que esta idea de que una aseveración se va a evaluar como correcta o incorrecta es subjetiva. Es algo que la misma persona tiene que evaluar. Ahora, por supuesto que en los temas de comunicación, de lo que se trata es que si tú y yo estamos teniendo una discusión, tú y yo podamos dialogar, comparar evidencias y tratar de comparar argumentos para que lleguemos a la misma conclusión. De eso se trata, por supuesto que sí. Ese es el ideal. Pero eso va a ser imposible de lograr de manera absoluta en la mayoría de los casos del mundo real. Salvo en cosas muy, muy específicas
que puedan ser, por ejemplo, puestas a través de leyes, no sé, matemáticas o no, totalmente matemáticas, que es casi lo único en lo que pues podemos estar muy, muy de acuerdo, ¿no? Pero en cuanto empezamos a hablar del mundo real, ya simplemente las 5 razones que les puse por ahí, el lenguaje es ambiguo, las evidencias pues, se pueden interpretar de varias formas, pues se pone muy difícil, ¿no? Que realmente podamos llegar a una confianza completa en algo. Y cualquiera que esté en cualquier ciencia se da cuenta de eso. O sea, obviamente, exceptuando las ciencias muy, muy duras, todo el resto del conocimiento sabemos que hay muchas interpretaciones. Ahora, ¿cuál debe ser el modelo que deberíamos usar? Porque de hecho lo que yo quiero hablar aquí es, o que los quiero convencer y con esto quiero cerrar, es que cuando pienses en una aseveración, no debes de pensar como si es verdadero o falso, como 0 o 1, prendido o apagado. No es así. Debemos de pensar más bien en un nivel de certeza. Hay diferentes maneras de establecer esta idea del nivel de certeza, pero creo que esto es la manera más intuitiva de pensarlo. Es común hablar del 100% de certeza y el 0% de certeza, es decir, 100% sería algo correcto, estoy totalmente seguro que es correcto, y 0% es estoy totalmente seguro que es falso. Está bien pensarlo así, pero conviene pensarlo más bien como un espectro, no como 2 estados nada más. Aún si existe la idea de lo verdadero o lo falso, en el mundo real nunca puedes llegar a la conclusión de si es verdadero o falso. Eso tiene mucho que ver, esto ya hablé hace unos meses en un video que se llama No pienses como niño, porque los niños piensan en términos absolutos, sí o no, blanco o negro, y ya. Pero un pensamiento más maduro, particularmente en el contexto de evaluar aseveraciones, es justamente pensar en un, pues como en un espectro, ¿no? Que esto lo voy a conectar, obviamente aquí mismo en esta serie de cápsulas matemáticas, con el concepto de probabilidad, porque la probabilidad de hecho es el mejor modelo que tenemos para tratar o matematizar o objetivizar el concepto de la certeza y el uso de la evidencia para cambiar nuestros niveles de certeza. O sea, ¿cómo es el proceso, vamos a decir, de analizar una aseveración? Bueno, la primera vez que yo tengo acceso a una aseveración, yo le voy a asignar un nivel de certeza, y eso se lo voy a asignar en base a mi intuición nada más. Eso es como el primer paso. Ya hablé en el episodio en el video donde hablé de la intuición como evidencia, que justamente la intuición es el primer paso en el proceso de dar una primera evaluación de la certeza de algo. Entonces yo digo, ¿sabes qué? A mí me dicen una cosa y yo digo, esto yo tengo tanta confianza en eso, ¿no? Y yo le doy un cierto nivel de certeza por ahí. Puede ser arriba, puede ser abajo, no importa, eso depende de ti. Esto no es tan irracional y no es como nada más lanzar un volado. La certeza tiene que ver con la extrapolación que tu cerebro hace en función de su aprendizaje que ha tenido en toda tu vida, ante esa situación nueva. Es decir, a lo largo de los años que has aprendido cosas, tu cerebro ha sido entrenado por todo lo que has leído, todo lo que has experimentado, y cuando llegas a una situación nueva, tu intuición es justamente como el acumulado de todo eso en una situación distinta. Eso no quiere decir que tengas que aceptar que ese es el nivel de certeza. De hecho, justamente de lo que se trata ahora es de buscar nueva evidencia. Entonces yo busco nueva evidencia y esa nueva evidencia va a hacer que cambie mi nivel de certeza. Por ejemplo, si originalmente yo tenía mucha certeza de alguna cosa y luego encuentro evidencia que contradice eso que yo creía, pues va a bajar mi certeza. Y lo que yo debería hacer justamente es bajar mi certeza. No es decir es falso o verdadero, simplemente tratar con los niveles de certeza. Esto, insisto, esto no me lo estoy inventando, esto es probabilidad y realmente esto es lo que se hace en la toma de decisiones. De hecho, esta sensibilidad de los niveles de certeza es algo que se puede calibrar y se puede hacer de hecho muy bien. Esto se hace en las empresas. Yo mismo he dado cursos sobre esto. Esto, por ejemplo, de entrenar expertos. Bueno, pues se puede hacer en 2 direcciones. Para entrenar expertos que toman decisiones, que tienen que como que evaluar evidencias que tienen a su disposición para tomar una decisión, o para entrenar o diseñar sistemas de soporte a la toma de decisiones. Tengan inteligencia artificial, llámale como tú quieras, pero si tú tienes un sistema computacional que va a estar tomando decisiones, necesitas de alguna manera internamente agregarle
este tipo de cuantificaciones, ¿no? Para que el sistema pueda, pues, hacer los cálculos y tomar una decisión. Les recomiendo el libro de Douglas Hubbard, es también un bestseller, How to Measure Anything. Todo se puede medir. De hecho, si no lo creen, pues ahí está el libro donde lo demuestra. Y por ahí habla, de hecho, sobre todo en los últimos capítulos, sobre cómo justamente entrenar a personas para ser más sensibles a la hora de estimar la probabilidad de que algo sea cierto o la certeza de las cosas, ¿no? Ahora, de hecho, yo ya grabé un video sobre esto y con esto voy a terminar. Hace varios meses, cuando empecé a reaccionar a este tipo de influencers, creo que ese fue el primer video que hablé sobre influencers, fue cuando Diego Rusarín habló ahí sobre Maduro. En ese video, de hecho, yo les hago un ejercicio de cómo yo voy ajustando mi convicción acerca de algo. En este caso, la aseveración que yo había planteado ahí era si Maduro tenía el apoyo de una mayoría del pueblo en Venezuela, creo que ahí llegué a la conclusión de que yo le daba como un 20% de certeza a eso, es decir, tiendo a creer que no. Ahorita yo creo que es menos, la verdad, en mi caso personal, porque esa es otra cuestión. Las afirmaciones no nada más son verdaderas o falsas, sino que conforme vas cambiando y aprendiendo cosas, va cambiando tu certeza, va subiendo o bajando, ¿sí? Pero bueno, si quieren, vean ese video de Diego Rusarín, donde hago más o menos un ejercicio así muy intuitivo de feeling, en base a lo que Rusarín comenta ahí. Y les puede servir, ¿no? Porque es una idea, ¿no? De cómo más o menos ir evaluando las cosas. Y otra vez, no les estoy planteando aquí ni diciendo tú debes de creer esto o tú debes de creer aquello. Desconfía de cualquier persona que te diga lo que tienes que creer. Yo lo que te estoy dando aquí son herramientas para que tú, con tu propia evidencia y con tu propio conocimiento y con tus propias capacidades, evalúes los niveles de certeza que tienes acerca de lo que a ti te importe. Porque también estar perdiendo el tiempo con cosas en las que yo no tengo nada que ver, pues me parece también como un desperdicio de energías, ¿no? Yo debería estarme preocupando más por las cosas que están en mi poder y sobre las que yo puedo hacer algo, y no estar desperdiciando el tiempo tanto con cosas que están pues fuera de mi control, ¿no? Pero bueno, obviamente esto va a tocar con el tema de la probabilidad. Sí, porque la probabilidad es el mejor sistema que tenemos justamente para eso, para evaluar si algo es verdadero o falso, qué tan probable es. Pero voy a seguir hablando de probabilidad en las siguientes cápsulas matemáticas. Nos vemos luego. No compartas lo que daña.